Estimados, bienvenidos a la clase número 27 de la asignatura de auditoría. Bueno, en esta oportunidad nos vamos a referir a las auditorías internas. ¿De qué es lo que va esto? Esta es la auditoría que realiza la empresa dueña del sistema de gestión sobre su propio sistema de gestión. Ahora, ¿cómo funciona esto? Funciona bajo el mismo esquema que hemos planteado en la sesión anterior de planificar, hacer, verificar y actuar. Entonces, en una primera etapa, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a esquematizarlo aquí: planificar, hacer, verificar y actuar. En una primera etapa, nosotros nos tenemos que hacer cargo de la siguiente situación. Primero, es la elaboración del programa anual de auditoría. ¿Cómo se arma ese programa anual? Ese programa anual se tiene que alimentar de las siguientes cosas: de las auditorías que se han realizado anteriormente, es decir, si te han encontrado muchas no conformidades en un área, quizás tomes la decisión de hacer más de una auditoría. Eventualmente, si han ocurrido algunos incidentes, emergencias, o has tenido alguna sanción, puede ser que modifiquen las fechas o incluso optes por, si tenías solamente una, optes por hacerla en dos oportunidades. Si se trata de sistemas integrados, quizás puede ser que decidas hacer una auditoría intensiva durante unos cuantos días sobre los tres sistemas, o bien repartes este tipo de carga. Cada empresa decide cómo lo va a hacer, pero esencialmente uno siempre tiene que entender, recuerden cuando hablábamos de contexto, es decir, cómo están los recursos, dónde están las oportunidades, dónde están las fortalezas para la empresa en el momento en que vaya a decidir cómo realizar esa auditoría interna. Tenemos que tener claro que se tiene que alimentar la definición de ese programa de auditoría, el número de auditoría, los intervalos y las fechas son definidos en función de la conveniencia de la empresa. Pero lo que no debemos olvidar es que como auditoría es un muestreo. Por lo tanto, esta auditoría tiene que ser capaz de reflejar muy bien el estado más regular o más estacionario que tenga la empresa. En este sentido, quiero que lo piensen de la siguiente forma: si INACAP tuviera que hacerse auditoría interna, no tendría ningún sentido hacer auditorías, por ejemplo, en el verano, por ejemplo, en las vacaciones de invierno, si fuera a ser una. Entonces, uno tendría que definir, en este caso, si va a hacer un programa de auditoría, quizás tendría que elegir en la mitad de cualquiera de los dos semestres, el de otoño o de primavera. Ahora, si tiene la opción de hacer dos auditorías, quizás podría ser interesante que elija una al comienzo de un semestre y la otra al final de un semestre. Puede ser que en un año elija hacerla en mitad de cada uno de los semestres y al año siguiente opte por final del semestre de otoño, comienzo del semestre de primavera. Como quieran, pero siempre hay que considerar que tiene que ser un muestreo. En función del manejo que tenga cada empresa, van a ustedes seleccionar cómo lo pueden hacer. No necesariamente los programas anuales son de intervalos que tienen que ser rígidos. Uno puede cambiar perfectamente de parecer dependiendo de qué tan dueño, o sea, dependiendo de los dueños del sistema de gestión y de sus posibilidades. Recuerden que esto no se puede sobreexigir. Veamos por qué. Sigamos. Esto es lo que nos respecta a nosotros, lo que tenemos que ver con respecto al programa anual. Ahora, respecto al plan de auditoría, creo que fui bastante claro en la presentación anterior de que en el fondo es una suerte de carta horaria donde indicamos quiénes son las personas que van a participar de la auditoría y además cuál es el horario. ¿Qué es lo que buscamos en esa instancia? Nosotros nos buscamos asegurar que las áreas que van a ser auditadas conozcan con anticipación en qué van a ser requeridas. Ese plan de auditoría tenemos que asegurarnos nosotros de que siempre sea conocido por las áreas a auditar. ¿Por qué? Porque de esa manera van a facilitar los recursos y pueden, porque podrían tener los recursos bastante limitados, puede ser de que de esa manera ellos pueden asignar a las personas que nosotros eventualmente vamos a entrevistar o con las que nos pudiéramos reunir. Puede ser que en ese tipo de circunstancias, si nosotros requerimos,
observar algún proceso, puede que tengan la opción de destinar personal para que nos acompañe a realizar esa auditoría, en caso de que seamos nosotros los que estamos realizando dicha auditoría. Entonces, el sentido del plan, mucho más que lo que puede significar para el auditor, tiene un valor muy fuerte para las personas que van a ser auditadas o los dueños de los procesos, porque les permite coordinarse. ¿Ya? Ahora, al respecto, cuando hablamos de, en este caso, de el hacer, nosotros nos tenemos que encargar de definir bien un equipo de auditores para la empresa. Y en este sentido hay que asegurarse de que los auditores sean, cuando existen los recursos, sean lo suficientes como para que no auditen sus propias áreas. Hay algunas empresas que tienen muchos recursos y simplemente tienen gente que se dedica a auditar, solamente a auditar, o solo se encarga del sistema. La complicación que viene con eso es que no pueden auditar su área. Me explico, si hubiera un departamento del sistema de gestión integrado en una empresa muy grande, claro, van a llegar estas personas, pueden ir a auditar las operaciones, el área de abastecimiento, de mantención, de logística, lo que sea, pero va a costarles auditar su propia área, ¿ya? Por lo tanto, no es recomendable destinar solamente a un área la generación de este tipo de auditores. Una recomendación, y aquí me escapo un poco, es que se formen auditores internos en distintas áreas. ¿Para qué? Para que sea mucho más fácil distribuir a esas personas en responsabilidades de ir a auditar áreas que no correspondan o que donde no tengan intereses creados, ¿ya? Por ejemplo, nunca ha sido recomendable que sea el jefe el que audite a sus trabajadores, ni menos los trabajadores que auditen a su propio jefe. Lo que correspondería sería que vayan trabajadores de, por ejemplo, el área de mantención al área de logística a realizar una auditoría. Ese es el sentido de la definición del equipo auditor. Ahora, resulta que hay empresas que tienen los suficientes recursos como para subcontratar. Y ahí hay una excelente oportunidad para personas como ustedes y como yo de realizar ese tipo de servicios porque son bastante bien pagados, ¿ya? En este caso, ¿qué es lo que se hace? Simplemente se opta por volver lo más independiente posible el proceso de auditoría para no tener intereses creados, para asegurar la imparcialidad, contratar a personas profesionales que puedan realizar esa labor e emitir un informe sin ningún tipo de sesgos, ¿ya? Ahora, eso es lo que tenemos respecto aquí al hacer, que básicamente corresponde al famoso equipo auditor. Ahora, tenemos que asegurarnos nosotros, si se trata de una auditoría interna, igual, porque aunque esté implícito en el plan, no necesariamente está levantado. Si fueran auditorías de medio ambiente o de seguridad o algunas de calidad, donde requiera, por ejemplo, el uso de algún equipo que sirve para hacer mediciones, como podría ser un sonómetro, piense, voy a ir a auditar un lugar para ver si es que me están cumpliendo con los objetivos o con los requisitos que se han establecido respecto a esa área. En ese caso, puede ser necesario que los auditores cuenten con algún equipamiento especial, pero esto es un asunto que lo podemos discutir en la sesión de Teams, porque se trata de situaciones excepcionales. Yo no lo he visto, ¿ya? Pero es pertinente pensar que podría darse alguna situación, sobre todo estas empresas que tienen unos controles ambientales bastante robustos, eventualmente podría ser de que los auditores tengan acceso a utilizar ese tipo de cosas, lo que significa que eventualmente o se valen de un experto técnico que les va a ayudar a hacer la medición, a captar la información, o eventualmente ellos mismos van a tener que recibir formación en ese asunto. Bien, por el otro lado, cuando hablamos acá del verificar, aquí ya estamos hablando de la metodología de la auditoría. Y tenemos que ser capaces de diferenciar entre las actividades y las otras cosas que tienen que ver con los métodos. Básicamente lo que nos encontramos acá son las actividades de coordinación. Tenemos la auditoría misma y dentro de la auditoría nosotros nos tenemos que fijar que tenemos las reuniones de inicio y reuniones de cierre. Tenemos la recolección
de evidencia, o mejor dicho, la auditoría in situ, y tenemos la elaboración del informe. Bien, eso tiene que estar establecido en las auditorías. Yo en la sesión de Teams les mostré un procedimiento. Yo he dicho que hasta ahora no he tenido ninguna necesidad de solicitarle dicho procedimiento. Puede ser que mejor se lo explique y en algún momento quizás pida que ensayen uno ustedes, ¿ya? Por lo menos para asegurarse que conocen bien la metodología y que son capaces de redactar uno que les quede bien. Bueno, principalmente esto es lo que más nos interesa. Nosotros no sacamos nada con haber levantado un plan que nos indica las horas por hora si no hacemos la coordinación. Y esto significa informar el plan de auditoría, asegurarse de que este plan es conocido por las áreas que van a ser auditadas y seguir verificando. Bueno, ¿esto qué significa? Significa muchas veces mandar, miren lo que les voy a decir, mandan unos 5 meses antes el programa de auditoría anual y lo avisan, unos 6 meses antes o por el estilo. Luego mandan con un mes de anticipación el plan para exigirles a las áreas de que si tienen algún reparo respecto a los horarios que se han establecido, ellos tengan alguna suerte de pronunciación. Y finalmente existe una tercera comunicación que es la de el aviso previo, es decir, quizás con una semana de anticipación para decir, por favor, no se olvide que la próxima semana tenemos la auditoría. Pero no se pueden quedar en eso, eso significa insistir y llamar exigiendo, bueno, por favor confírmeme que ya recibió esto y si tiene alguna cosa que decir ahora, menciónelo. A eso me refiero con coordinación. Bien, ¿por qué? Porque puede pasar de que a veces te digan a última hora, saben que no, ojalá que no vengan porque tenemos algún inconveniente. Miren, no es bueno decirlo de esta forma, pero resulta que hay oportunidades donde algunos supervisores o jefes de área, cuando sienten que van a ser auditados, terminan estresándose demasiado porque ven esto como una actividad agresiva o que va en contra de sus intereses, terminan teniendo reacciones bastante poco deseables, ¿ya? Y uno tiene que tener cuidado con eso. Pero ojo, cuando tienen ese tipo de actitud es porque nosotros, como dueños de un sistema de gestión y como auditores, no estamos haciendo bien el trabajo. Bueno, finalmente tenemos las actividades que están relacionadas con el seguimiento de las auditorías. Y aquí, ¿qué es lo que ocurre? Resulta que nosotros nos tenemos que preocupar de realizar el cierre de los hallazgos. Y siempre se termina realizando antes de las auditorías, pero en las auditorías, una de las primeras cosas que se hace una vez que se inician estas auditorías es ir a solicitar en qué están los resultados de la auditoría anterior, aunque hayan sido de primera parte, de segunda parte o de tercera parte, ¿ya? Eso es lo que podemos decir respecto al modelo. Ahora, me voy a referir a los métodos de recolección de información. De información y de evidencia de auditoría, de evidencia objetiva. Bien, cuando nosotros nos referimos a los métodos, estos métodos para la auditoría son las entrevistas, las reuniones, la inspección, son la revisión de documentos y registros. Eventualmente pueden ser las mediciones. ¿Ya? Vamos a irnos refiriendo a cada uno. Cuando hablamos de entrevista, esta entrevista se trata simplemente de conversar con una persona para preguntarle sobre su proceso, por ejemplo, o sobre alguna cosa que debería saber, o interrogarle en términos de que nos informe a nosotros cómo funciona alguna actividad, ¿ya? Pero nos referimos a entrevista a esta conversación
que es directamente con una persona. Y hablamos de reuniones, que es parecido cuando estamos hablando de más de una persona con la que nos juntamos. Con la única diferencia es que estas entrevistas, por lo general, uno las menciona que se trata de una conversación que tenemos en terreno, y las reuniones puede ser de que nos estemos aislando en algún lugar en particular. Quiero aclarar esto, porque resulta que si ustedes van a terreno, y puede ser que se vayan a meter un galpón de mantención, y en ese galpón de mantención decidan conversar con la persona que está a cargo de los lubricantes, ¿ya? Eso sería una entrevista. Ahora, si por alguna razón la gente o los dueños del proceso consideran de que prefieren no tenerlos a ustedes ahí porque pueden haber algunos aspectos relacionados con los riesgos o una incomodidad, o porque quizás el espacio no está habilitado para tener a tanta gente, puede ser que se les habilite un sector donde ustedes se puedan reunir aisladamente con estas personas con las que quieren conversar, ¿ya? Esa es la única diferencia. Ahora, por el otro lado, podríamos decir también de que a veces las reuniones se dejan para algunas situaciones donde se requiere cierto nivel de discreción, ¿ya? Como por ejemplo entrevistar a un gerente, donde quizás el gerente no le interesa estar delante de otras personas respondiendo algunos datos o alguna información que podría considerar que mejor la mantiene en reserva, ¿ya? Ahora, por el otro lado, tenemos las inspecciones, y esto es algo que ustedes manejan súper bien. Esto es lo que nosotros, o que ustedes denominan habitualmente la observación, que no es otra cosa que salir a terreno y empezar a observar qué es lo que ven, ¿ya? Ahora, ¿puede haber una mezcla de inspección y de entrevista? Claro que sí, si la metodología da lo mismo de la manera en que uno lo combine. Lo que interesa es recolectar información. Pero veamos, ¿cómo funciona el asunto de la inspección? La inspección funciona mucho cuando ustedes son expertos en algún tema o lo dominan lo suficientemente bien como para ser capaces de detectar si es que lo que están observando se encuentra conforme o si tiene algún tipo de desviación que resulte ser interesante de evidenciar, ¿ya? Me explico. Si uno va a hacer una inspección, por ejemplo, en una zona de seguridad, yo personalmente, que no domino cómo debe ser, puede ser que no encuentre mucha información solamente por mirar, y ahí tome un rol bastante importante el compañero auditor que tenga la experiencia o que tenga la experticia. Por lo tanto, fíjense que significa que cuando ustedes definen el equipo auditor, también tienen que hacerse cargo de qué personas son las que van a participar y darse cuenta si tienen esa habilidad o esos conocimientos que sean necesarios. Ahora, esta observación tiene un inconveniente, que es la arbitrariedad con la que uno observa o se fija en las cosas, ¿ya? Porque derechamente uno solo le llama la atención, y esto es algo que ustedes deben conocer, o los colores o algunos ruidos. Ahora, uno, o por lo menos yo confío a veces en la intuición de cada persona, ¿ya? Si algo llama la atención, bueno, uno puede distraerse un poco al respecto e irse en esa dirección. También vale mucho la tincada del auditor o la auditora. Bien, por el otro lado tenemos uno que es de los más complejos, que tiene que ver con la revisión de documentos y registros. Aquí lo que uno tiene que tener cuidado es que en las empresas suelen haber muchos documentos y muchos registros. Y también uno tiene que ser cauteloso, puesto que eventualmente uno podría enfrentarse con documentos con un nivel de lenguaje que puede estar incluso por encima de lo que nosotros somos capaces de entender. Si ustedes recuerdan bien, yo les mostré algunos informes donde habían algunas cosas que estaban tan enredadas, entre paréntesis, porque aparecían con distintos tipos de letras, aparecía una parte que estaba en español y otra que estaba en inglés. Recuerden esta empresa que vendía autos y estaba certificado por una empresa europea. Y ahí uno se encuentra con que es un documento un poco más difícil de evaluar. Por eso es una actividad que es bastante difícil. Pero cuando uno tiene claridad, que es la que ustedes ya deberían tener, respecto a la documentación de estos sistemas de gestión, debería ser una actividad bastante sencilla, ¿ya? Se va ganando con el tiempo práctica al respecto de cómo analizar estos documentos. Una cosa que no podemos hacer es dejarnos llevar por esa impresión inicial de encontrar que los documentos pueden ser muy extensos y de partida tener la impresión de que
están malos porque son extensos o porque son bastante sencillos, pensar que también están incompletos, ¿ya? Y finalmente nos queda el asunto de las mediciones. Y en este sentido hay que fijarse en algo. Yo les dije, no me ha tocado verlo, pero sí me ha tocado ver que hay empresas que realizan inspecciones y no las llaman auditoría. Y sí hacen inspecciones donde van personas haciendo mediciones, ¿ya? Eso es lo que uno tiene que tomar en consideración en este caso. Ahora, al respecto, ¿qué significa? Ustedes que son muy entendidos en estos temas que tienen que ver con el uso de sonómetros, dosímetros, equipos de medición de radiación o similares, saben de que existen algunas metodologías o protocolos, como le llaman ustedes, para realizar dichas mediciones. Por lo tanto, significa que los auditores deberían estar instruidos al respecto. Ahora, dicho esto, creo que ustedes se percatan de que el equipo de auditores tiene que ser lo suficientemente variado como para que permita contar con las competencias de muchas personas para poder realizar este trabajo de buena manera, ¿ya? Es eventualmente una de las razones por las que a veces cuando se define este plan de auditoría se dejan algunas personas para entrevistar o tener una reunión y hay otras que se les deja para hacer mediciones, otras se les dejará para hacer revisión de documentos o bien inspecciones, cuando notamos que hay algunas diferencias en las competencias personales. Ahora, si esas diferencias no están, genial, porque puede significar que es más fácil repartir la carga y no tener que estar con ese tipo de presión. Esto cambia radicalmente cuando se trata de auditores que están contratados o subcontratados solamente para realizar ese tipo de tareas, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que frente a todas estas indicaciones que acabo de hacer sobre los métodos, siempre está la duda sobre cómo lo hago para preguntar, cómo lo hago para revisar un documento. Y yo les voy a plantear, la receta es súper sencilla, ¿ya? Cada vez que ustedes hagan cualquiera de estas actividades, tienen que tener en consideración el modelo planificar, verificar y actuar, y el que ya conocen hace tanto tiempo, análisis de proceso con sus correspondientes elementos. Y quiero que se fijen en lo siguiente. Voy a colocar algunos ejemplos sencillos que tienen que ver. Imagínense que están haciendo una entrevista y lo que van a estar conversando con un operador de una maquinaria pesada. Entonces, ustedes lo que le van a hacer son algunas preguntas de este estilo. ¿Cómo planifica usted su trabajo? ¿Recibe alguna planificación respecto a su trabajo? ¿Puede contarnos? Miren, y le hacemos una pregunta y a esta persona le damos la oportunidad de que nos responda. ¿Cuáles son los recursos que utiliza usted al respecto? Y esta persona va a poder respondernos. ¿Me puede contar cómo realiza usted la actividad? En caso de contingencias, ¿qué es lo que usted debería hacer? ¿Me puede contar? Actuar, planificar, hacer, verificar y actuar. Sale súper sencillo hacer una entrevista en esas condiciones. Ahora, también, si se trata de alguien que es demasiado especialista y nos interesa demasiado en qué consiste ese trabajo en particular, podríamos partir preguntándoles, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de su trabajo? Y aquí nos tendría que responder en términos de, esta es la salida de mi trabajo, este es el resultado de mi proceso, esta es la condición que finalmente tiene que tener el proceso y esta es la posición al que al final está. No les va a mencionar de esa manera, nos va a decir, yo lo que hago es tomar este material y convertirlo en ese otro. No, lo que yo hago es que me instalo en este lugar donde ustedes pueden ver que se encuentra todo el sector lleno de material y escombros y yo lo tengo que limpiar. Vean, y sigo entrevistando, pero sigo la ruta del análisis de proceso. Ahora, ¿qué es lo interesante? Fíjense que están las mismas preguntas implícitas, pero aquí la gracia es tener buen ojo y darse cuenta que si yo quiero ver que ese proceso está bajo control, le voy a preguntar por las variables. Usted me puede señalar cómo se mide el resultado de su proceso. Bueno, yo lo que hago es
y esta es la respuesta que podrían dar, yo lo que hago es trabajar tal cantidad de horas y lo que movilizo son tantas toneladas de material o tengo que desplazar tantos metros cúbicos o litros u unidades. Eso es lo que uno debería hacer. Por lo tanto, si se fijan, con este enfoque de sistema y de proceso, uno resuelve completamente la forma de entrevistar. También lo mismo para las reuniones. En este caso, en las inspecciones sale relativamente más fácil. ¿Por qué? Porque en las inspecciones uno habitualmente en lo que se fija, como estamos hablando de inspecciones sobre infraestructura, es principalmente otra vez sobre las variables, o mejor dicho, sobre los parámetros en los que deberían encontrarse aquellas cosas. ¿Sí? Coloquemos el ejemplo de la Alameda que habíamos visto anteriormente. ¿Cuáles son las variables? Bueno, en este caso nosotros podríamos decir las variables son sobre qué. Son sobre la infraestructura. ¿Cuál es la variable de la infraestructura? Bueno, aquí lo detectamos como un asunto que está asociado a un peligro, que es mantener alguna carga suspendida. ¿Ya? Ahí tenemos un caso de cómo se aplica este mismo criterio simplemente haciendo una inspección. Ahora, por el otro lado, respecto a la revisión de documentos, esto sale relativamente mucho más fácil. ¿Por qué? Porque ahí podemos usar con mayor facilidad, por ejemplo, los criterios de las normas ISO. ¿Ya? Y simplemente comparamos la documentación con lo que debería tener. Pero, respecto a la documentación, por lo general, y yo creo que ya se lo he repetido muchas veces, basta con que uno se concentre en los controles sobre los resultados finales, que son una de las maneras de hacer o de revisar si estos documentos se encuentran bien. Ahora, yo ya les di demasiado antecedentes en la unidad anterior sobre todos los documentos que pueden existir y qué estructuras deben tener. Por lo tanto, si uno tiene más o menos claro que eso es lo que debería encontrar en los documentos, debería resultar bastante sencillo detectar si son adecuados, es decir, si son completos. No es tan fácil discutir el contenido, ¿ya? Ahora, quiero que piensen, el contenido lo podemos discutir de mejor manera si estamos usando este procedimiento o estos documentos o estos registros en una conversación, es decir, en una entrevista o en una reunión donde le podemos consultar directamente a las personas qué es lo que pasa con dichos documentos. Bien, respecto a las mediciones, creo que queda súper claro que es un asunto de ir a evaluar parámetros. ¿Ya? Esto es muy sencillo, no es difícil. Ahora, los voy a dejar con un video que me van a disculpar, es bastante antiguo y que muestra un poco algunas de las cosas que ocurren durante una auditoría interna. Una vez que termine, voy a hacer una pequeña conclusión al respecto y vamos a concentrarnos en la sesión de Teams, que tenemos mucho que hablar en esta oportunidad.